Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy meditaremos en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Este salmo nos habla del hombre que sigue las ordenanzas de Dios. El camino del justo y el camino del impío son contrastados. Dos hombres, dos caminos, dos destinos. Nos habla del hombre bendito, el hombre feliz. Este hombre bendecido es contrastado con el hombre impío. Es también una figura de Cristo, el último Adán, en medio de los pecadores impíos y los soberbios. Hermanos, ¿han observado ustedes al leer la Biblia que incluso nuestro Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o su propia mente como base para tomar una decisión? Todo lo que Él hizo estuvo basado en la voluntad de su Padre. Él siempre dijo: voy a Jerusalén porque es voluntad de mi Padre. Él pasó tiempo con su Padre y supo cuál era su voluntad, y por ello se desplazó hacia ciertos lugares. Veamos pues el primer versículo de este salmo que abre todo el libro de los salmos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. Bienaventurado se traduce de la palabra hebrea eser, la cual lleva la idea de felicidad o estar en contentamiento. Eser, a su vez, viene de la palabra hebrea azar, la cual en su raíz significa estar derecho o estar en lo correcto. Bienaventurado el varón nos habla pues del contentamiento que tiene la vida del hombre o de la mujer al estar bien en lo correcto con Dios. El varón justo será un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, un hombre feliz. El varón bienaventurado no hace ciertas cosas. Existe una manera en la cual no andará un camino, en la cual no estará en una silla y en la cual pues nunca se va a sentar. El varón bienaventurado no hace ciertas cosas. Existe una manera que él decide no hacer. No andar, dice que no anduvo en consejo de malos. Los malos tienen un consejo, se juntan, conspiran para hacer el mal. No tienen ningún temor reverente de Dios, viven como si Dios no existiera. A veces llegan a nosotros consejos de muchas fuentes distintas. La persona justa, el hombre de Dios, sabe mantenerse alejado de esos malos consejos. Nuestra propia conciencia, nuestra propia mente, nuestro propio corazón nos puede a veces dar un mal consejo. Los impíos aconsejan a un hombre y entonces lo encontramos a este transitando por el camino de los pecadores. Recurrir al consejo de los malvados no es caminar por la fe. Aquel que actúa a través de un mal consejo pronto estará en malas obras, y aquel que se abandona a sí mismo a hacer este tipo de obras podría terminar su vida sin esperanza y lejos de Dios. En el Salmo 119, versos 23 y 24, nos dice que los estatutos de Dios son siempre el mejor consejero. Hermanos, nosotros tenemos que creerle a Dios y vivir por la fe en Cristo. También dice el versículo: ni estuvo en camino de pecadores. Los pecadores tienen un camino por el cual van, y el justo sabe que él no pertenece a ese camino. El camino habla de una senda, una dirección, una manera de viajar. El justo no viaja en la misma dirección de los pecadores. El justo no tiene temor de tomar un camino menos transitado, porque él sabe que el camino que lleva lo lleva a la bendición, a la felicidad y a la vida eterna. En Mateo capítulo 7, verso 13, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La Escritura también nos dice en Proverbios 14, versículo 12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el camino
lleva a la muerte. Y más adelante, en el capítulo 16, verso 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El pecador puede pensar que está haciendo lo correcto, que todo está bien en su vida, pero sigue estando en pecado. El justo puede tener la confianza que se menciona en el Salmo 16, versículo 11, que dice así: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios tiene un camino para nosotros y es un buen camino que tomar. El versículo también dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Los escarnecedores aman sentarse, ver a la gente y criticar. Y si es el pueblo de Dios, mejor. O las cosas que hablan de Dios. El justo no se sentará en esa silla. Cuando otros están señalando a los cristianos, es fácil sentarse con ellos y ponerse a criticar, ponerse de su lado. Es fácil porque desafortunadamente los cristianos tenemos muchas cosas que criticar. Pero está mal, porque entonces estaremos sentados en esa misma silla de escarnecedores. Al cultivar nosotros la amistad de gente que son blasfemos, burladores, y al hacer causa común con ellos, no solamente negamos a Dios, porque ellos exhiben un odio, un antagonismo hacia todo lo que significa a Dios. Esa actitud la vemos hoy en día en todas partes. Los que desprecian, los que se burlan, ellos son los que se oponen absolutamente a Dios y también muestran su oposición hacia su palabra. En Proverbios capítulo 3, verso 34 nos dice: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. El Señor se opone a los que muestran desprecio y burla. Y dice ahí en este versículo que muestra su favor hacia los que muestran humildad. Veamos qué dice el versículo 2 de este capítulo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. A través de los salmos, la frase ley de Jehová es utilizada para describir la palabra de Dios. No solamente la porción de la ley, o sea que son los primeros 5 capítulos de la Biblia, la Torá, el Pentateuco. El justo se deleita con todo lo que tenemos nosotros ahora, que es la Biblia que conocemos. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te emociona? Esta es una buena manera de ver lo que es importante para cada uno de nosotros. Si el placer personal es lo único que nos hace felices, entonces estaremos siendo egoístas. Si el estar con la familia, con los amigos, nos deleita, pues esto puede ser un poco mejor, pero aún se queda corto. El justo halla su delicia en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene hambre de saber más de ella. En otras palabras, que encuentra placer y alegría en la meditación y estudio de la palabra de Dios. Actualmente, las tragedias que afligen a la humanidad, esta pandemia, no nos quedan más que expresar lágrimas y dolor en las familias y en los corazones quebrantados, vidas y hogares destruidos. Podemos decir que son el resultado inevitable de que los seres humanos hayamos quebrantado las leyes de Dios. En este sentido, la palabra de Dios es clara. Sus mandamientos, sus estatutos, no solo incluyen los 10 mandamientos, sino también todas las instrucciones recibimos que podemos leer en la Biblia, y es lo que dijo nuestro Señor Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Realmente sus mandamientos no constituyen una carga para nosotros, hermanos, los que somos creyentes. En 1 de Juan, capítulo 5, versos del 3 y 4, encontramos esta declaración: pues este es el amor,
a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en el Hijo de Dios? Hermanos, somos bienaventurados. Debemos agradecer a Dios por su gracia, pues somos más que vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.